Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Cazadores de meteoritos. Hablamos con José Lanza García. Los meteoritos son pedazos de rocas que caen del cielo y alcanzan la superficie terrestre procedentes de las profundidades del espacio interplanetario. Cada uno de ellos tiene largas historias que contar, historias que hablan de su formación en distintos lugares del sistema solar, de choques con otros cuerpos celestes a energías extraordinarias que levantan nubes de escombros y los lanzan de nuevo al espacio, y de enormes bolas de fuego que sorprenden a los humanos al chocar con la atmósfera y caer a la Tierra. Una vez aquí, muchos son encontrados por cazadores de meteoritos, personas que dedican todo su empeño en recoger estos restos para engrosar colecciones y facilitar muestras a la ciencia, muestras que nos permiten conocer un pedazo de la historia del sistema solar. De todo ello hablamos hoy con José Lanza García, autor del libro Cazadores de meteoritos. Hablamos con José Lanza García, es licenciado en Química, director del Museo Canario de Meteoritos, miembro de la Sociedad Internacional Meteorítica y Ciencias Planetarias, miembro del Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, en fin, una serie de cosas, pero le llamamos fundamentalmente porque, aparte de ser un experto en meteoritos, y creo que eso le interesa a muchos de los que nos escuchan, ha escrito un libro estupendo que se titula Cazadores de meteoritos, y aclara: en busca de la geología fortuita del universo. Bueno, ante todo un saludo, José. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Un placer, Ángel, un placer estar con ustedes. Bueno, llama la atención eso de cazadores, ¿eh? En el título del libro, ¿no? Porque para una persona que como tú, que lleva ya toda la vida, según he podido leer, peleando con esos meteoritos, o bien, digamos, aprendiendo sobre ellos, le dedicas ahí un guiño a los que se dedican a cazarlos. Sí, bueno, de hecho es que cazadores de meteoritos a mí es que me suena como algo como muy comercial, ¿no? Llama mucho la atención, cazadores. Realmente lo que somos coleccionistas. Es cierto que es un coleccionismo un poco curioso, ¿no? Porque para buscar lo que coleccionamos, evidentemente salimos por el mundo, nos encontramos con muchísimas personas, en muchas ocasiones nos lanzamos literalmente a los campos, a los desiertos, a buscarlos, a cazarlos, y de ahí viene todo un poco así y tal, ¿no? Pero sí, prácticamente es que es toda la vida, desde niño, que me cautivó un pequeño fragmento del meteorito Nantán hasta la fecha. Es una larga historia que vas contando poco a poco a lo largo del libro, pero vamos, centrémonos primero en definir las cosas. Uh-huh. ¿Qué es un meteorito? Pues un meteorito es un fragmento de roca o metal o una mezcla de ambos, generalmente suelen ser mezclas de ambos, que procede de un cuerpo natural de fuera de nuestro planeta, que consigue atravesar la atmósfera de nuestro planeta y caer al suelo, y lo podemos recuperar. Eso es realmente técnicamente un meteorito, el trozo físico que podemos tener en las manos. O sea, aquello que no llega a nuestras manos se define de otra manera, pero no es un meteorito. Ya tiene otros nombres, lo que es la luz brillante en el cielo, o a veces el crujido, el sonido, eso es lo que ya llamamos meteoros. Un meteoro es literalmente un fenómeno en el cielo, en la atmósfera, ¿no? Pero para el meteoro también es una tormenta, un trueno, un relámpago, las auroras boreales, todo lo que se produce ahí en la atmósfera. Pero propiamente el meteorito es el fragmento que se consigue recuperar. Me llama la atención, porque yo no lo conocía, en la historia de los meteoritos realmente, aunque hubo referencias, y lo mencionas en el libro, a ciertas caídas de meteoritos en el pasado, realmente eso de que procedieran del espacio exterior,
que llovieran piedras, podemos decir, es algo que no se aceptaba realmente por la comunidad científica hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Nada, hasta principios del siglo XIX, hasta 1800 y algo. Realmente, que es que es verdaderamente cuando comienza la era de los descubrimientos de los cuerpos del espacio exterior, el avance de la ciencia, ahí es donde realmente los científicos se dan cuenta que sí existe ahí fuera un mundo extraplanetario y que hay mundos rocosos y que hay asteroides y que hay cometas y que se empiezan a descubrir, a investigar y a descubrir la dinámica del sistema solar. Pero hasta entonces, hasta poco más de 1800 y muy poquito, hasta entonces todavía estábamos sumidos en una era en la que se traían de las creencias del pasado, quizás ya no tan reforzadas como en la Edad Media, aquello que decían, es que los meteoritos, eso no existe, que caigan piedras del cielo, eso es porque los dioses tiran piedras para avisarnos o mandarnos catástrofes, avisos de tal, o eran malos presagios. A partir de inicios del siglo XIX, precisamente coincidiendo con un evento ocurrido al sur de Francia, una lluvia literal de cientos y no miles de fragmentos de rocas que caen, ahí es donde los científicos se plantean que hay que explicar ese fenómeno. O sea, naturalistas de la Academia Francesa de las Ciencias hasta entonces decían que es de necios creer que caen piedras del cielo porque en el cielo no hay piedras, punto pelota. Y eso era lo que decía la ciencia y se acabó. Pero claro, la sociedad, la gente, veía que sí caían piedras del cielo y era necesario explicar aquello. O sea, la sociedad reclamaba una respuesta y la ciencia quiso darla. ¿De qué manera? Vamos a estudiar este fenómeno, a ver si es verdad. Porque es verdad que están cayendo piedras del cielo, pues habrá que determinar qué tipo de materiales son esos y de dónde vienen, con las técnicas que entonces se utilizaban. Ya por ahí fue donde empezaron las primeras clasificaciones. Pues mira, hay algunos fragmentos que son piedras, otros que son metales, otro que es una mezcla de piedras y tienen metales. Bueno, pues aquí los aerolitos, mesosideritos o litossideritos, mejor dicho, y los sideritos, o sea, en relación a la cantidad de metal que contenían. Hoy ya, evidentemente, con las técnicas analíticas actuales, las técnicas nucleares, pues el espectro de tipos de meteoritos que conocemos, no digo infinito porque está de momento bien delimitado, pero sí es cierto, son cientos de tipos diferentes y todavía hay muchísimos meteoritos de los que llamamos inagrupados que no se pueden incluir en los tipos que ya conocemos y que muy probablemente serán la cabeza, la punta de lanza para abrir nuevos tipos diferentes de meteoritos en el futuro. Es una diversidad geológica impresionante. Bueno, eso está claro. Cuando uno mira solamente el sistema solar con la cantidad de cuerpos que hay, y ahora ya, claro, tenemos asumido que existen los meteoritos y que existen incluso catástrofes que cambiaron la historia de la Tierra, por lo menos de la vida en la Tierra, como fue el acabar con los dinosaurios, que fue precisamente uno de estos cuerpos celestes, ¿no?, que chocaron con la Tierra. Sí. Ahora ya lo tenemos muy asumido. Pero, claro, meteoritos caen. Nadie sabe dónde van a caer ni cuándo van a caer. Entonces, buscarlos es una verdadera odisea. Y ahí es donde entra ese apartado de los cazadores de meteoritos que mencionan, ¿no? Exactamente. Esa es la aventura, verdaderamente. O sea, salir a la búsqueda de esos fragmentos. Muchas veces a lugares donde ha habido testigos que han visto una luz en el cielo, se ha triangulado una posición o simplemente vas al desierto, a regiones vírgenes donde pocas veces alguien ha pasado y donde los suelos son muy estables durante miles y no millones de años y se acumulan las caídas, pero es una aventura echarte a buscarlo. Pueden pasar días y días y días y no encontrar nada y de repente aparece algo o simplemente llegas y lo encuentras. O sea, eso yo creo que forma parte del encanto, ¿no?, del cazador de meteoritos. El no saber qué va a pasar. Eso es lo que te mantiene vivo ahí, sistematizando el trabajo en el campo, evitando perder un metro cuadrado de suelo por aquello de que puede estar ahí. Es curioso, es una actividad muy, muy intensa y muy interesante. Pero ¿cómo se identifica un meteorito? O sea, piedras hay en todos sitios. Exactamente. A ver, yo suelo llamarlo experiencia por una sencilla razón. Los meteoritos cuando están recién caídos suelen ser piedras negras. ¿Por qué? Pues la corteza de fusión. Han atravesado la atmósfera, se han quemado, se ha formado una costra negra a su alrededor. No todos los tipos, hay algunos tipos como este último que cayó el 21 de enero de este año 2024 en
en Alemania, que era de tipo aubrita y la corteza que se le formó era cristalina, blanca cristalina. Claro, no había manera de encontrar trozos, resulta que el suelo también era pálido. Al final, cuando encontraron el primero, se dieron cuenta de que aquello no era lo lógico y entonces afinaron más la vista a los buscadores. Pero generalmente lo que se buscan son piedras negras que destacan en el terreno. Piedras que, como sabemos que los meteoritos, la inmensa mayoría de ellos contienen metales, ese metal es hierro, pues son piedras que se adhieren a un imán, que son fácilmente reconocibles porque, clac, tienen una fuerte propiedad ferromagnética. Y piedras que en general las ves y tú dirías, en el campo la ves y dirías, pues, pues a lo mejor no encaja con el entorno. No tiene por qué en un suelo pálido haber ahí en medio de la nada una piedra negra. ¿Qué pinta esa piedra negra ahí? Pues por lo menos es sospechosa. Es sospechosa, pues se recoge, se marcan coordenadas, se fotografía todo, porque también la sistemática de la recogida es casi un ritual, y al laboratorio. Claro, ese ritual aporta información no solo del meteorito, sino del lugar. Claro. Imagino que se puede asociar a cierta trayectoria que se haya visto en algún momento, ¿no? Se trata de recoger absolutamente todos los datos posibles, todos los datos. Si son hallazgos, que es lo que llamamos una piedra que no ha contado con testigos, simplemente vas por el campo y resulta que la encuentras, lo primero que hay que hacer, evidentemente, y antes de tocar nada, es como una actuación policial. Fotografiarlo todo, escalar el objeto, tener todas las fotografías posibles, marcar, esto es muy importante, marcar las coordenadas del lugar donde se encuentra esa piedra, porque a la hora de submitir la clasificación, si conseguimos aportar esas coordenadas, el comité encargado de la aprobación del meteorito le va a poder dar nombre propio a ese meteorito. Y esto también es muy importante, porque los meteoritos tienen sus nombres y son nombres que están basados, lógicamente, en la ciudad importante más cercana al lugar de recuperación, pero para ello necesitamos esas coordenadas. Entonces, es casi un ritual. No solemos tocarlos con las manos, por aquello de que, no porque tengan algo que nos puedan hacer daño a nosotros, sino todo lo contrario. Nuestra piel genera grasa, genera ácidos, y eso sí le puede llegar a hacer daño a una muestra sensible que nunca nadie en 4.600 millones de años ha tocado. Nunca nadie en 4.600 millones de años ha visto. Eso es lo emocionante, ¿no? Los tratamos como si fuera algo sagrado, simplemente por preservar realmente la pureza de ese material primigenio que puede llegar a aportar una información valiosísima a la ciencia. De hecho, muchos meteoritos, gracias al análisis que se han hecho en estos meteoritos, que no se han tocado, que no se han manipulado, se han podido identificar un montón de moléculas de materiales orgánicos que no son contaminantes terrestres, que proceden del espacio exterior. Sorprendente. Sí, sí, sorprendente. O sea que, bueno, si alguna vez nos encontramos en esa disposición, podemos hacer todo eso aunque no seamos expertos, ¿no? Eso de hacer fotografías Sí, y luego habrá que llevárselo a un experto, lógicamente. es lo ideal, siempre te vas a quedar con la duda. Al final, lo ideal es que se valore el meteorito ese, se estudie en la medida de lo posible. Aquí a casa continuamente me están llegando, ayer me llegaron 2 y no sé cuánto llegarán. Están llegando continuamente paquetes con trozos de muestras para estudiarlo y, bueno, lamentablemente la mayoría pues son rocas terrestres, ¿no? Hay muchos minerales que se confunden con meteoritos, hay fragmentos de oleogisto, hay, en fin, basaltos sobre todo, se confunden mucho, magnetitas que también se pegan a los imanes, pero las texturas, los grados de choque que presentan los cristales de los meteoritos, inevitables por aquello de que proceden del espacio exterior y demás, pues enseguida delata si son o no son meteoritos y de qué tipos. Pero lógico, evidentemente, contar con el criterio de alguien que conozca la materia. Claro. Cuando te llega un trozo de esos al laboratorio, ¿qué haces? ¿Cómo se analiza eso? ¿Cuál es el protocolo? Generalmente yo lo que me encargo es de hacer análisis de petrografía y algunos análisis de fluorescencia de rayos X. En el análisis petrográfico lo que hago es cortar una lámina, un fragmento de esa muestra, montarla sobre un portaobjetos de cristal y reducirla a una lámina casi transparente de apenas unas 30 micras de espesor y al microscopio petrográfico. Aquí es donde vamos a estudiar todas las texturas de los minerales que componen la roca, qué minerales son, qué cantidad de minerales existen. Buscamos los minerales que llamamos geomarcadores, que son los minerales típicos propios de los meteoritos. Buscamos o intentamos analizar el grado de choque que han sufrido en el espacio exterior, determinar si esos cristales presentan fracturas irregulares, fracturas planares,
presentan rasgos de deformaciones planares, em, rasgos de fusión total o parcial. Buscamos minerales que se hayan formado a partir de esa presión, minerales de alta presión y temperatura, que son los geomarcadores típicos que nos van a indicar si esa roca es un meteorito o no y qué tipo de meteorito es en este caso. Luego ya después se suelen hacer análisis de geoquímica, lógicamente, determinar la composición química de esos minerales y con todo, y en algunos casos incluso análisis de isótopos de oxígeno fundamentalmente, y con toda esa información se submite al comité de nomenclatura, que se encargará de revisar toda la documentación y aprobar junto con un fragmento, un espécimen tipo que llamamos, que es el dirimente de esa certificación, pues aprobar ese meteorito y darle credibilidad, digamos, certificación oficial internacional. Es un proceso largo, pero es muy interesante y en el que pueden participar cualquier persona desde el momento mismo en que una piedra parece sospechosa. Ajá. O sea que entonces podemos decir que en cada meteorito hay como dos historias perfectamente diferenciadas. Una, la previa a la entrada en la atmósfera y chocar con la Tierra, y otra que es la que se produce en el momento del choque, que modifica de alguna manera su estructura. Bueno, en cierto modo sí es así. En cierto modo existe un previo, que es desde que se forma su cuerpo parental, el cuerpo parental sufre una colisión con otro asteroide. Ahí es donde se empiezan a producir los primeros fenómenos de deformación plástica en los minerales. Ese material, ese trozo de roca, queda expuesto en el sistema solar. Al ser generalmente cuerpos más pequeños, reciben con más intensidad la radiación cósmica, es lo que llamamos el tiempo de exposición a los rayos cósmicos. Toda esa información la va grabando la roca hasta el momento en que entra en la atmósfera terrestre, cae al suelo y ahí comienza una nueva etapa en el meteorito, que es el tiempo de residencia. Pues fíjate hasta qué punto, Ángel, la ciencia actual es capaz de leer toda esa información y saber cuándo se formó esa roca, o sea, la edad radiométrica de ese material, cuánto tiempo aproximado hace que salió de su parental, durante cuánto tiempo estuvo viajando, vagando por el sistema solar hasta que cayó a la Tierra y cuánto tiempo hace que cayó a la Tierra. Toda esa información es posible conocerla hoy día. La verdad es que es impresionante que un trozo de roca que uno encuentra por un camino Sí, 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 sí. pueda dar tanta información sobre el sistema solar. No estamos hablando ya de la Tierra. Exacto, exacto. Exacto. Bueno, estamos hablando de los meteoritos, pero claro, yo me he saltado rápidamente el proceso. Hablábamos de los cazadores de meteoritos. Lógicamente, las personas que se dedican a cazar meteoritos no solo tienen esa, digamos, intención o ese interés por recuperarlas para la ciencia, sino que también, lógicamente, alguien les tiene que pagar. Y eso tiene su mercado, Sí, sí. que ahí lo describes muy bien en el libro. Sí, de hecho, los meteoritos se han convertido en un activo de colección y en un activo de inversión, que esto es un aspecto también muy interesante, está cobrando mucha relevancia. Y como objeto de colección, al menos aquí en nuestro país, en España, pues goza de toda libertad. No existe una ley, un mandato jurídico que ordene que el meteorito deba ser entregado a una institución o que... No, de hecho hay algunos antecedentes curiosos y algunos casos que relato ahí en el libro también, en los que los propietarios son particulares y pueden tenerlos libremente y por lo tanto pueden hacer con ellos lo que quieran. Se establece un comercio, de hecho, como todo, yo creo que como los objetos de colección que gozan de esa libertad, ¿no? Hay otros que evidentemente pues están más limitados. El arte y tal, pues ya sabemos. El caso de los meteoritos es diferente y de hecho se establece, como te digo, ese comercio y muchas veces incluso no se trata simplemente de vender fragmentos, que suele ser lo habitual, sino incluso de intercambiar fragmentos de meteoritos entre coleccionistas. O sea, también existe esa parte que es también bastante curiosa. En interés de tener el máximo número posible de especies diferentes o especímenes de caídas diferentes. Pero es cierto que los meteoritos son materiales que se prestan mucho a la compraventa, cada vez más, que cada vez hay más coleccionistas, esto también es algo importante, que permite vivir dignamente, también te digo, para encontrar o que caiga un meteorito, recuperar un meteorito de estos que te sacan de pobre, pues yo creo que eso pasa una vez en la vida y si pasa, o sea, que no te lo garantiza nadie, ¿no? O sea, aquí te tienes que currar mucho aquello de... Pero sí es cierto que hay algunos tipos de meteoritos que llega a un punto de valor impresionante. O sea, hay colecciones que son auténticas fortunas, y ahí están.
y pertenecen a particulares y les permiten vivir de ellos, lógicamente, no solo de la compra y venta, sino incluso en ocasiones de hacer exposiciones y de hacer eventos para instituciones. Es muy Claro. interesante. Pero hay que dejar las cosas bien claras. En todos los temas, digamos, sacarle rendimiento a una materia, hay que ser un experto en esa materia, porque si no, uno corre muchos riesgos, Hay ¿no? que saber, Y lo dejan muy claro ahí. exactamente, hay que saber, porque es que de hecho yo conozco algunos casos de personas que han gastado todos sus ahorros en comprar piedras que les habían dicho que caían del cielo y resulta que cuando ves aquello, yo no sé, cuando yo vi aquella colección, y a mí se me cayó el alma a los pies, yo no sabía si reírme porque me estaban gastando una broma o llorar literalmente cuando vi que aquel hombre se había gastado toda su fortuna en un montón de piedras que no valían nada. O sea, evidentemente es el desconocimiento, pero creo que también pasa en cualquier otra Claro, parte claro, del aspecto de claro. la vida, ¿no? Sí, Te engañan, pero conviene dejarlo claro, ¿no? Porque si aquellos claro, que nos están escuchando piensan hacerse ricos con esto, evidentemente se lo deben pensar muy mucho, porque como tú dices, una vez en la vida y para los expertos puede ser nunca para los no expertos, ¿no? es cuestión de ponerse y ya está. A mí se me han escapado un par de oportunidades buenas, algunas de ellas las relato en el libro, de esas que dices, volverá a pasar, si ha caído una, caerá otra, no te quepa la menor duda, pero ¿cuándo? Pues no se sabe, evidentemente. Muy bien. Hablas del distinto valor de los meteoritos. O sea, eso quiere decir que unos son Mm, más raros que otros, ¿no? En el libro mencionas ese valor conectado con los orígenes sí, de ese meteorito, de dónde surgieron. sí, Cuéntanos, ¿cómo es eso? algo así. Bueno, el valor de un meteorito realmente viene marcado por varios factores, principalmente por su rareza, igual que las piedras preciosas o los metales, ¿no? Por su rareza y por su utilidad. En este caso, la utilidad de los meteoritos es poca o nula, pero por su rareza, por su procedencia, por la estética, incluso hay piezas que son auténticas piezas de museo, pero sobre todo por eso, por la rareza, por la historicidad que genere el meteorito. O sea, se ha caído en un contexto histórico o un meteorito que ha caído con testigos visuales o ha producido algún tipo de daño o evento o fenómeno llamativo, como el que ocurrió en Rusia hace ahora 11 años. Ese tipo de meteoritos suelen ser más valiosos. También te digo que más del 87%, si no más del 80 y pico por ciento, casi el 90% de los meteoritos recuperados eh, son de un tipo que conocemos como condritas ordinarias. Ordinarias porque son las más comunes. Yo las llamo extraordinarias porque para la ciencia son impresionantes, que son fragmentos de asteroides primitivos que quedaron restos de la formación del sistema solar primigenio y que de alguna manera pues, son los más abundantes. El hecho de ser los más abundantes implica que evidentemente su precio en el mercado cae en picado hasta a tal punto que muchos de ellos pues, se regalan. En fin, una condrita, yo creo que cualquier aficionado un poco a la astronomía o tal, pues lo más probable es que tenga algún meteorito en la casa, alguna condrita o algo. Sí, de hecho yo tengo uno. Es claro, claro. Porque son piezas que realmente, de hecho, se venden por kilos, pero por no decirte por toneladas, ¿no? Porque hay toneladas, de hecho. Pero luego están los otros, los más exclusivos, los que proceden de cuerpos eh, como Marte, la Luna, aunque de la Luna últimamente ha caído mucho el precio, se han encontrado muchos. Algunos tipos muy, muy exclusivos, muy raros, donde se conocen apenas unos gramos, y ahí ya sí hablamos de fragmentos que el precio ya son desorbitados, ¿no? Este último que mencionaba hace un momento que cayó en enero en Alemania, actualmente está en el mercado, hay fragmentos de ese meteorito en el mercado por casi 2.000 euros el gramo. Vaya, eso ya... Claro, Eso... estamos hablando de precios muy elevados. Hay otros que sí, hay otros que tiran más para arriba, tiran para allá para los 5, 6, 7.000 euros el gramo, pero son los menores y los muy exclusivos. De resto, la inmensa mayoría, hoy día cualquiera puede iniciar una colección de meteoritos bonita, incluso eh, algunos coleccionistas, es mi caso también, que yo tengo mi propia tienda online, donde hay una serie de meteoritos distintos y demás, y en ocasiones pues hay algunos coleccionistas que quieren tener una pieza única y exclusiva y compran el meteorito no clasificado e iniciamos la clasificación para que rece su nombre, o sea, su propiedad en la base oficial internacional y sea el propietario de la masa principal. Son aspectos que te dan una cierta, no sé, una cierta relevancia, ¿no?, en el mundo de los meteoritos.
Muy bien, José, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con José Lanza García, es químico, miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias, fue el fundador del Museo Canario del Meteorito, director de una revista, la revista Meteoritos, y autor del libro Cazadores de Meteoritos. José, volviendo a esa conexión entre el coleccionismo y la ciencia, cuando un coleccionista tiene un meteorito, necesita que se certifique, tú lo estás diciendo, ¿no? De alguna manera, ¿qué pasa? ¿Que os envía un trocito para que se analice? Lo correcto es certificarlo por una sencilla razón, por tener todas las garantías de autenticidad. Entonces, generalmente lo que se suele hacer siempre para la certificación de un meteorito es extraer una muestra, porque el laboratorio, el experto, la entidad que lo certifica, va a tener siempre que tener reservado un pequeño fragmento, unos gramos de ese meteorito, que son el dirimente de la certificación que se emite. O sea, generalmente se extrae una pequeña muestra. De hecho, cuando se manda a hacer una clasificación oficial, el comité de nomenclatura siempre exige, esto ya son exigencias mayores porque son otras cuestiones, pero para la clasificación oficial lo que exige es que para meteoritos de más de 100 gramos se deben donar 20 gramos para el espécimen tipo que llaman, ¿no? El repositorio. Y si pesan menos de 100 gramos, el 20% de la masa. O sea, existen una serie de pautas, de protocolos, de exigencias para llevar a cabo esa certificación oficial. Y poder, evidentemente, si lo miras desde el ámbito científico, pues es lo correcto. Yo he donado muchos meteoritos a la ciencia, precisamente porque sé que son valiosos para la ciencia. Y en cierto modo, pues colaboramos y donamos especímenes para la ciencia. Y esto es una parte altruista muy interesante de los coleccionistas de meteoritos, en general, de todos. Muy bien, hablemos de meteoritos por su tamaño. Tú mencionas en el libro, ¿no? Hablas de los meteoritos más grandes del mundo. Háblanos de algunos de ellos. Pues en la actualidad se conocen masas realmente sorprendentes. Por ejemplo, quiero recordar así que el meteorito de una única pieza, como pieza única, más grande conocido en nuestro planeta es el meteorito Jova. Jova cayó en Namibia hace unos 80.000 años y es una pieza metálica que, bueno, pues aparece durante unas labores de arado del campo. Se descubre una masa enterrada metálica de 66.000 kilos, se le estiman aproximadamente. Una masa que ya en la antigüedad los pueblos aborígenes, a la que los pueblos aborígenes le arrancaban fragmentos de ese metal, todo hierro, para fabricar armas y herramientas, bolardas, en fin, objetos de caza y demás. Eso, Jova como una pieza única. Luego tenemos otras piezas que son también, podemos decir, incluso más grandes que Jova, como por ejemplo el caso del meteorito Campo del Cielo caído en Argentina hace unos 4.500, 4.600 años, con una historia también muy parecida, en la que los aborígenes chaqueños utilizaban los metales para fabricar herramientas y demás. Y en general de Campo del Cielo se conocen del orden de las 200 a 250 toneladas de material. Estamos hablando de un asteroide con una masa preatmosférica superior al 1.000.000 de toneladas, o muy cercana al 1.000.000 de toneladas.
En este caso, Campo del Cielo no es una única pieza, son miles y no millones de fragmentos y ya te digo, se le estima una masa de más de 200 toneladas. Luego está, por ejemplo, el meteorito. Hay meteoritos que son una auténtica joya y hay uno de ellos en concreto al que le tengo un especial cariño y por el que en su momento luché mucho, que fue por Bacubirito. Bacubirito se encontró en el estado de Sinaloa, en México, y bueno, con casi 22 toneladas, un hierro inagrupado, anómalo, realmente sorprendente y que ha sufrido muchísimo tenerlo expuesto durante décadas a la intemperie, una continua batalla de correos electrónicos y de informes de estado de conservación con el Centro de Ciencias de Sinaloa en su momento, hasta que finalmente conseguimos que las autoridades mexicanas pues se decidieran a construir el santuario de Bacubirito, materia, el museo donde en la actualidad se alberga recogido ese meteorito, ¿no? Una joya única. Hay piezas que son realmente gigantescas, enormes. El caído en Rusia, Chelyabinsk, se conocen del orden de las 10 toneladas. Es menos, pero también fue un cuerpo bastante importante, un evento muy importante. Creo que, si no me equivoco, la caída de meteorito más mediática y por ello más famosa de toda la historia de la meteorítica, ¿eh? Sí, desde luego, ¿quién no ha visto un vídeo de la caída del meteorito de Chelyabinsk, ¿no? Además que fue un acontecimiento mundial, de orden mundial, porque hubo ahí personas damnificadas. 1.491 heridos, 30 millones casi, más de 30 millones de euros en daños materiales, 1.000 millones de rublos de entonces, y súper mediático. O sea, yo recuerdo la mañana del 15 de febrero de 2013, cuando me levanto y lo primero que veo, y ha transcurrido una hora, era un vídeo en YouTube con 7 millones de visitas. 7 millones de visitas, pero si este vídeo es de hace una hora, ¿cómo va a ser eso? O sea, fue brutal. Fue impresionante. Vamos. Yo me enteré, iba camino de Toledo, iba a hacer precisamente una entrevista para el programa y en el camino me fui enterando por la radio, digo, bueno, esto, y ya empecé a hurgar. Efectivamente, había una cantidad de información tremenda, sí. Pero lógicamente, porque ahí ya entramos en otro aspecto, ¿no? Es la interacción de esa caída de esos meteoritos con seres humanos, porque prácticamente le caen cerca, o incluso ha habido heridos porque le ha caído directamente, porque el de Chelyabinsk lo que realmente provocó el daño fue la onda, ¿no? La onda expansiva. La onda expansiva, la rotura de cristales y de muros. Pero no que le cayera directamente trozos de meteorito a nadie en la cabeza. No. Pero sin embargo, ahí mencionas en el libro algún hecho histórico de personas damnificadas directamente. Sí, ha habido varios casos. Poquitos, pero ha habido algún caso. Quizás uno de los más conocidos en el ámbito de los cazadores de meteoritos, de los coleccionistas, es el caso de Ann Hodge en Estados Unidos, que una señora que estaba durmiendo la siesta tranquilamente y aquella piedra cayó, atravesó el techo de la casa, rebotó en una radio, le destrozó la radio, le pegó un leñazo en un costado y le dejó la marca y el dolor durante mucho tiempo. Fue uno de los casos mediáticos así más conocidos, ¿no? Porque luego ya de resto ha habido algún que otro caso, pero no, ha sido menor. Hubo un chaval, creo que recordar que fue en Uganda también, que le cayó un pequeño pedacito de apenas 3 gramos de una piedra que procedía de un evento ocurrido, un meteoro de 1 tonelada de peso preatmosférico que había reventado en la atmósfera, se había esparcido en miles de fragmentos y uno de esos pedacitos rebota en un bananero y le cae en la cabeza y uy, ¿qué demonios es esto? ¿No? Pero ese tipo de fenómenos no tienen mayor repercusión. El perro de Nakla, en Egipto, le cayó en lo alto a un perro y lo mató. Y el campesino al lado haciéndose cruces hasta en el carnet de identidad, te imaginarás. Porque... Claro. Porque vaya tela, ¿no? Sí. Pero son casos muy concretos. Realmente que un meteorito caiga sobre una persona, la probabilidad es de una entre, 170 millones de probabilidades. Sí, tiene más probabilidad de que te toque la lotería varias veces. Efectivamente. Bien, eso es en cuanto al daño a las personas, pero sí ha habido daños a objetos que creo que esos objetos están en el museo. Sí, de hecho yo no sé si decirte realmente si son daños o son beneficios, porque hay algunos que son sorprendentes. Bueno, este caso que mencionábamos ahora de Chelyabinsk, de Rusia,
En la actualidad, desde entonces y hasta el tiempo actual, muchos coleccionistas todavía compran y venden fragmentos de los cristales rotos por la onda expansiva. Sí, no me digas. Sí, sí, sí. Pues hubo unos cuantos, ¿eh? Hubo no sé cuántas 1000 metros cuadrados de cristales si se reunieran todos. Fragmentos de los muros, fragmentos de los marcos de ventanas reventados por el evento. Todo ese material, mucho de ese material se ha subastado. O sea, yo recuerdo cuando cayó el meteorito no recuerdo ahora exactamente si fue el meteorito Viñales en Cuba, creo que no, creo que fue el meteorito Aguasarcas en Costa Rica, que una de esas rocas cayó sobre el tejado de hojalata de una caseta de perro y un coleccionista compró la caseta de perro entera con la rotura del meteorito y se subastó en, no sé si fueron $200.000, una brutalidad. Bueno. Es que realmente esa es la parte absurda que yo siempre digo, es que el coleccionismo de los meteoritos tiene una parte absurda. Bueno, hay una parte absurda en cualquier coleccionismo. Exacto, estoy de acuerdo. Con que luego verdaderamente pues hay fenómenos, hay objetos que han sufrido estas consecuencias que a la larga lo que han hecho ha sido incrementar notablemente su valor y terminar en un museo, una exposición. Mencionaste hace un momento que algunos de los meteoritos metálicos se han utilizado para la elaboración de herramientas antiguas y mencionas algunos casos muy interesantes como el descubierto en precisamente la tumba de Tutankamón. Sí, ya recientemente también conocíamos que un par de piezas del Tesoro de Villena aquí en España estaban fabricadas con hierro de meteorito. Las primeras piezas arqueológicas españolas fabricadas con este metal. En el caso de la daga de Tutankamón fue un fenómeno, fue un momento muy, muy curioso porque en el descubrimiento del tesoro de Tutankamón, bueno, pues los investigadores observan que existe un tesoro, lógicamente, se recoge ese tesoro, gran parte de él en el Museo de Arqueología del Cairo. Otra gran parte pues también se encuentra esparcido por los museos del mundo, como bien sabemos. Pues en el caso de la famosa daga de metal de meteorito de Tutankamón, se debía simplemente a eso, era una daga pequeña de mano, quizás una daga con finalidad ritual o incluso un objeto de defensa de cerca, que acompañaba a otra daga fabricada en oro. Aquellas dos dagas pues se extraen del cuerpo de la momia, se exponen en el museo y cuando finalmente observan que ese metal no se oxida como se oxida el hierro en condiciones normales, pues se le hace una serie de análisis y se observa que es un fragmento, que está fabricado con un fragmento de metal procedente de un meteorito. Claro, ¿por qué se oxida de otra manera distinta al hierro natural? Pues porque contiene níquel, que es una de las características de los meteoritos, la aleación del hierro con níquel. Y por eso es fácil determinar si un metal que encontramos en el campo es un meteorito simplemente pues con hacer un análisis por cromatografía de níquel, que es algo muy barato, muy sencillo, muy rápido, y en cuestión de unos minutos sabes si ese fragmento puede ser o no un meteorito por la presencia de níquel. Pues en este caso ocurrió eso, simplemente observaron que aquel metal contenía níquel, empiezan a hacer la investigación más profundo, más serio, y de hecho se determina de qué meteorito incluso, conocido ya entonces, se pudo obtener el metal para la fabricación de esta daga. Los antiguos egipcios tienen una relación curiosa con los meteoritos, y es que ellos consideraban los metales caídos del cielo, las rocas que caían del cielo, como regalos de los dioses, y por lo tanto, pues quienes quizás tenían más potestad o más capacidad para vestir o usar esos metales, pues solían ser Faraón, el dios de los egipcios, y los sacerdotes, ¿no? En este caso, los sacerdotes incluso habían metales que los utilizaban para fabricar las wadiyet, nunca me acuerdo del nombre de estas cosas. Son estos bastones que utilizaban rituales para abrir la boca del difunto y los sentidos, los ojos del difunto al otro mundo. La punta de ese wadiyet, de ese bastón ritual, estaba fabricada con fragmentos de meteoritos metálicos. Tienen una conexión muy interesante con los meteoritos. Y en el caso de Tutankamón, que era al que le dedico de hecho un capítulo en el libro, es precisamente porque lo conocemos como el faraón de las estrellas. Su sagrado pectoral de oro y piedras preciosas que vestía, contenía en su centro una gema en forma de escarabajo, que era la representación del sol naciente, del dios Ra. Pues ese escarabeo, esa joya ritual estaba fabricada con un cristal amarillo
que de alguna manera era un cristal que solo se utilizaba para esa joya de Faraón y que hoy conocemos que era una tectita, un vidrio del desierto, un material que se formó hace 28 millones de años en la colisión de un asteroide contra las arenas del desierto. Funde las arenas del desierto y forma esa tectita. Es algo sorprendente que los egipcios, de alguna manera, hace miles de años, asumieran que esos materiales tenían algo que ver con fenómenos del cielo y que hasta hace pocos años no hemos nosotros realmente determinado que efectivamente eso era una tectita, un material que se formó a consecuencia de un fenómeno del cielo. Increíble. Sí, sí, increíble. La verdad es que el tema da para muchísimo, está claro. Hay una cuestión que mencionas en el título del libro, en busca de la geología fortuita del universo. Claro, estás hablando de distintos tipos de meteoritos, ¿no? Esos meteoritos llegan procedentes de cuerpos celestes, que a su vez tienen su historia. Has mencionado que hay algunos que vienen de Marte, otros que pueden venir de la Luna, pero también hablan de cuerpos originales que de alguna manera sufrieron pues unos fenómenos o una evolución, y nos hablan de esa evolución de esos cuerpos. Sí, exactamente. Incluso no, hay algunos que proceden de asteroides o de planetoides que directamente ya no existen, que sufrieron fragmentación y en la actualidad no sabemos de qué tipo, de qué material, o sea, de qué cuerpo en concreto proceden. Muy probablemente fragmentos de aquellos primeros planetoides que orbitaron al Sol y hoy ya no, ya están extintos, ya no conocemos ninguno de ellos. Quizás que uno de los más llamativos pueda ser el asteroide Vesta, que se quedó ahí como un embrión de planeta, que no evolucionó a planeta, se quedó como un embrión planetario y que nos ha aportado una gran cantidad de materiales que son importantes para la ciencia porque aportan una información impresionante sobre los primeros procesos ígneos del sistema solar. Y como ese, muchísimos, muchísimos. Por tanto, creo que los meteoritos no son solo, no solo tienen ese aspecto del coleccionismo, que ya de por sí es encantador, es algo que te atrae, sino que es que realmente un coleccionista de meteoritos está ayudando muchísimo a la ciencia, aportando materiales, porque está claro que cuando se produce un evento de caída, los primeros que aparecen en el campo son los cazadores de meteoritos, ni científicos ni nada. Allí que se meten, vayan donde vayan, aunque luego llegue la policía y los eche, pero allá que se meten. Y considero que tienen esa parte de la labor de aportar esa parte de esa muestra, ¿no?, para la ciencia. Y es algo bastante notable que se dé en este tipo de coleccionismos, que sobre todo cuando son materiales que a la venta generarían unos ingresos importantes. De todas formas, estamos hablando de meteoritos que proceden, como he dicho, de la Luna, de Marte o de Vesta, pero lógicamente esos meteoritos es porque algo ha chocado contra esos cuerpos, los ha lanzado al espacio, o sea, que digamos son de doble procedencia en cuanto a choques con cuerpos celestes, ¿no? Exactamente. De hecho, incluso se conoce alguno, así más raro, que son mezclas de distintos materiales. Uh-huh. Y de hecho, bueno, yo creo recordar que tengo una condrita carbonácea en mi colección, que el cuerpo principal de la condrita presenta isótopos de oxígeno que lo encuadran dentro del grupo de las condritas CV, o sea, las condritas de Vigárano, mientras que en ese mismo material, en esa misma roca, existen una serie de clastos negros cuyos isótopos de oxígeno pertenecen a otro tipo de asteroides diferentes. Claro, ¿qué explicación se le da a eso? Pues que es una mezcla de dos materiales, dos asteroides distintos que han colisionado y han formado todos esos materiales mezclados. Es que también nos vienen a relatar toda esa parte de la historia de los cuerpos en el sistema solar, cómo interactúan, de qué manera, cómo se mezclan, qué presiones ejercen, qué tipos de nuevos minerales, porque no solo es que se partan y se mezclen y tal, sino que se generan nuevos minerales que no se generan, que no se formaron aquí en la Tierra. Y se conoce un amplio catálogo de minerales desconocidos en nuestro planeta, formados en condiciones muy concretas del espacio exterior. Esto es muy interesante. O sea, la diversidad geológica del sistema solar en la actualidad, relatada en los meteoritos, tanto en cuanto a química inorgánica como incluso en la química orgánica de los meteoritos, es sorprendente. O sea, hay un catálogo brutal. La Tierra se queda en pañales. Lógicamente la Tierra es un planeta,
uno más de lo muchísimo que hay por ahí fuera, lógicamente. Claro, si partimos de la base de que el sistema solar se formó a partir de una nebulosa, que los cuerpos se fueron formando a distintas distancias y por lo tanto en esas condiciones de temperatura diferente, de cantidad de material diferente y todo lo demás, provocó la aparición de minerales distintos, distintivos, entre los que se forman en un lugar y en otro. Cada vez que llega un meteorito podemos determinar, buscando precisamente esos minerales distintivos, si pertenece a un cuerpo o a otro, ¿no? Exactamente, exactamente. En el caso de la Luna, pues los meteoritos lunares están perfectamente identificados. Hay muestras de la Luna aquí en la Tierra, por lo tanto se pueden establecer las comparativas en cuanto sobre todo a isótopos y a anomalías químicas. En el caso de Marte, Marte es curioso, no tenemos muestras de Marte en la Tierra para comparar, pero sí tenemos laboratorios en Marte, se han enviado O rovers. sea, no tenemos muestra que hayamos recogido directamente nosotros con alguna misión en Marte, Claro, lógicamente. pero las misiones están allí hay laboratorios, están los rovers analizando continuamente, están los orbitadores analizando continuamente, por lo tanto, la información, que es lo que se compara, se tiene. Y en el resto de cuerpos se han podido asociar algunos asteroides, sobre todo en base a datos que han aportado misiones espaciales y al análisis de principalmente los isótopos de oxígeno, que son los primeros que se iban ordenando en el momento de la formación del Sol a las distintas presiones, a las distintas distancias de la estrella central. Y esto es lo más interesante, porque es lo que nos permite saber a qué distancia del Sol se ha cristalizado un mineral, una roca, y a partir de ahí establecer sus nexos con los cuerpos que orbitan en ese entorno, ¿no? Como te digo, la ciencia ha avanzado muchísimo en cuanto a la investigación de los meteoritos en los últimos años, tanto que, ya te digo, nos permite conocer absolutamente toda su historia geológica. Un meteorito, una roca, se ha convertido en un libro de historia natural que un geólogo entrenado y un buen analista en química pues puede perfectamente leer, frase por frase, línea por línea, toda la historia de esa roca en el sistema solar. Claro. Y además hay algunos que conservan moléculas relacionadas de alguna manera con la vida, aunque no se pueda determinar que pertenecen a algo vivo. Claro, efectivamente, esos son bloques, en este caso son moléculas, que son de especial interés prebiótico, es decir, ¿qué significa? Pues que si esas moléculas acabaran en un lugar, en un entorno, con las condiciones óptimas adecuadas y se dieran las condiciones correctas para que esas moléculas reaccionaran y evolucionaran por el camino que lo hizo en la Tierra, en cualquier otra parte podría desembocar en la aparición de proteínas y evidentemente pues que son los bloques de construcción del ADN, ARN para la formación de la vida. Son moléculas que para los científicos son muy interesantes. De hecho, hay meteoritos. Hoy sabemos, por ejemplo, que en nuestro planeta prácticamente la vida se sustenta en, creo que recordar que son 84 moléculas orgánicas diferentes. Con eso explicaríamos toda la biodiversidad en nuestro planeta. Mientras que los análisis que se han realizado en distintos meteoritos han llegado a llenar un catálogo de más de 14.000 moléculas orgánicas diferentes. O sea, la inmensa mayoría de ellas innecesarias para la formación de la vida, pero que están ahí. Claro, abre la posibilidad a la formación de la vida. Bueno, ahí están las preguntas, ¿no? Porque el origen de la vida todavía es una pregunta sin responder y que seguirá sin responder durante tiempo, yo creo. Seguro, seguro. Bueno, lógicamente no se puede hablar de todo lo que comentas porque aunque hemos ido marcando ahí puntos por un lado y por otro, pero hay una parte que a mí me ha interesado muchísimo que está al final del libro, ¿no? Y que está relacionado con cuerpos que son detectados antes de chocar con la Tierra, y eso solo se puede hacer últimamente. Sí, cierto, cierto. De los últimos años a esta parte, que los programas de observación del cielo han avanzado mucho y se pueden detectar. Y aún así todavía hay algunos que se escapan. De hecho, este último que cayó en enero es un pequeño cuerpo de apenas un metro y poco de diámetro. Se pudo detectar solo 3 horas antes de que incursionara en la atmósfera. Hace un año ocurrió algo parecido también con un pequeño asteroide que cayó cerca del Canal de la Mancha, al norte de Francia. También se recuperaron fragmentos y se pudo observar su paso cerca de la Tierra 7 horas antes de la colisión. Claro, son cuerpos pequeños y se entiende. Cuerpos mayores como el de Rusia directamente no se vieron venir. Sucedió. Y el de Rusia era un cuerpo un poquito mayor. Se calcula entre los 17 y 19 metros de diámetro.
¿Qué ocurriría si de repente no vemos venir un cuerpo de más envergadura y estableciera una trayectoria de colisión con el planeta? Si esos 2 asteroides que cayeron en Europa, en vez de ser de 1 metro, hubieran sido de 1000 metros o 2000 metros, Europa tendría un problema muy serio, o 2. En la actualidad es cierto que, para tranquilidad de todos, nos quedan muchos años de tranquilidad. Los asteroides catalogados, censados y controlados en la actualidad con los programas de detección y de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra, todos los datos indican que los asteroides, sus órbitas, no están en trayecto de colisión con nuestro planeta, no nos van a causar de momento ningún problema. Pero es cierto que eventos de este tipo, de cuerpos muy pequeños que van a caer y van a seguir sucediendo continuamente, como viene sucediendo desde toda la historia. Pero claro, eso es muy interesante por el hecho de que ya en los últimos años se haya podido detectar un cuerpo que va a chocar con la Tierra, aunque sea solo con unas horas de antelación. Se supone que las técnicas siguen avanzando y aprendemos de eso para mejorarlas en un futuro. Pero ya podemos hacerlo, cosa que no podíamos hacerlo antes. Exactamente. Ha sido un paso importante. Son programas que al final desembocarán en técnicas importantes para la defensa planetaria. Vivimos en un planeta rodeado de millones de cuerpos menores. La inmensa mayoría, yo soy de los que piensa que por muchos cientos de miles de asteroides que hay catalogados, hay otros cientos y pico, si no millones más de asteroides que todavía desconocemos. De hecho, se están descubriendo continuamente asteroides, se están catalogando en el Centro de Planetas Menores nuevos cuerpos. Es cierto que todos estos materiales están orbitando, tienen sus órbitas y son cuerpos pequeños que la órbita es muy alterable por distintas circunstancias gravitacionales y que en cualquier momento cualquiera de ellos puede cruzarse en la órbita terrestre. Esto es así, esto funciona de esta manera, con lo cual un buen programa de defensa planetaria sería lo correcto si no queremos volver otra vez a que el planeta sufra lo que sufrió en la época de los dinosaurios. Hoy tenemos el conocimiento y la técnica. Habrá que refinar todavía, lógicamente, para poder desviar un asteroide potencialmente peligroso o algún tipo de mecanismo para defendernos de ese tipo de fenómenos. Porque una cosa está clara, que un gran asteroide colisione contra la Tierra no es cuestión de suerte. Ha ocurrido en el pasado y volverá a ocurrir en el futuro. Es cuestión de tiempo. Por lo tanto, hay que actuar desde ya y conocer al enemigo, al enemigo entre comillas, a ver, con el estudio, el análisis de los meteoritos y la observación del cielo y todas estas técnicas de defensa planetaria, es el camino que debemos continuar. Claro, pues tiene que dar tiempo a muchas cosas, ¿no? Porque una cosa es detectarlo, se acerca, pero hay que calcular esa trayectoria, hay que saber cómo va a entrar, con qué ángulo, cómo se puede comportar, qué tamaño tiene. Hay muchas preguntas ahí que por ejemplo, en esas 3 horas que dices tú de margen del que se ha detectado, no da tiempo material a hacer. No, y de hecho, este que se detectó 3 horas antes, cuando pasó por la sombra de la Tierra, se le perdió la pista. Ajá, esa es otra. Hasta que no vuelven otra vez a reencontrarlo, hay un tiempo de incertidumbre ahí en medio que dice, puf, ojalá se desvíe, pero Claro. con que, bueno, de eso se trata. Muy bien, muy interesante. Bueno, el tiempo se nos acaba, no las ganas de seguir hablando contigo porque evidentemente tienes muchísimas cosas, muchísimas historias que contar y que todas son muy interesantes. Antes de terminar, a mí me gusta siempre que habléis del equipo con el que trabajáis, ¿no? El equipo con el que trabajas en ese Museo Canario de Meteoritos. Cuéntanos. Pues mira, el Museo Canario de Meteoritos prácticamente podemos decir que cerró con la pandemia. Ya no existe el Museo Canario de Meteoritos. No El me museo digas. nace, sí. El museo nace como una iniciativa privada en la que de alguna manera, pues aparece una colección de meteoritos. En este caso era mi pequeña colección de meteoritos. Hay un observatorio aquí en la isla que se interesa mucho por ella. Luego estaba también el ayuntamiento de mi localidad, que también comenzó a promocionar una exposición muy interesante en nuestro Museo de Historia de la localidad. Pues a partir de ahí nace una colección permanente y por lo tanto nace el Museo de Meteoritos, el único que había en Canarias, el Museo Canario de Meteoritos. En este lugar pues se dan cita coleccionistas interesados en el mundo de las ciencias planetarias, sobre todo estudiantes escolares, educadores. Y durante muchos años, prácticamente desde 2014 hasta la entrada de la pandemia,
el Museo Canario de Meteoritos recibió muchísimos visitantes, miles de visitantes. Fue algo brutal. Claro, al amparo de este museo se forma un pequeño laboratorio de petrografía para el mantenimiento de la colección. Claro, habían meteoritos y la gente se entera que aquí hay meteoritos. ¿Qué ocurre? Pues que comienzan a venir personas con piedras que creen que son meteoritos y de alguna manera pues el laboratorio empieza a prestar sus servicios también a estas personas para ayudarles a determinar si existe la posibilidad de que sean o no meteoritos. Claro, ocurre que llega la pandemia. Al ser una iniciativa privada, no contar con ayudas públicas, pues de alguna manera aquello era imposible sostener un museo en una isla donde vivimos del turismo y el turismo literalmente desapareció. Desapareció totalmente. O sea, yo recuerdo los días estos finales del confinamiento que ya podíamos salir unas horas a la calle y veíamos los hoteles cerrados, localidades que eran enteras de turismo totalmente cerradas a cal y canto, las calles vacías, todos los hoteles apagados y el alma se te venía a los pies. Claro, mantener una iniciativa con todos los gastos que conllevaba era prácticamente imposible. Era imposible. Entonces, bueno, pues desde entonces a esta parte yo continúo trabajando en la parte de laboratorio de petrografía, porque de hecho tengo mi estudio. Y en la actualidad, como yo digo, soy un lobo solitario en este sentido, pero igualmente hago las actividades de exposición en algunos lugares. Hace un par de años hicimos una exposición en el Castillo Medieval de Ladrada. Se sigue publicando la revista científica Meteorito, una revista gratuita digital que lleva ya 8 años editándose. Alguna exposición así a título de alguna institución, la Junta de Andalucía también solicitó una exposición hace unos años con motivo del Día del Asteroide y también la hicimos en el puerto de Santa María, algunos observatorios, en fin, siempre se pueden seguir haciendo actividades. Y en la actualidad, pues, lo que es la parte de meteoritos, de museo, aquello quedó ahí aparcado hasta, si Dios quiere, en el futuro volver a retomar esa iniciativa, que fue muy interesante. Pero sí es cierto que uno sigue en colaboración con universidades y con laboratorios de medio mundo sacando adelante análisis y clasificaciones nuevas, que realmente es lo que a mí personalmente más me gusta, lógicamente. Es la parte científica de los meteoritos. Y ya por último, háblame de ti. Cuéntanos cómo un extremeño de Zafra acaba siendo un buscador de meteoritos y un experto en esta materia, lógicamente. Pues mira, al final es la experiencia lo que lo da todo, ¿no? Yo recuerdo de niño, con 9 años, yo ya sentía un cierto interés por la ciencia y de hecho en la época en la que tuve los 9 años coincidió que a los Reyes Magos le pedí un regalo que era un juego de estos que venían con botecitos de productos químicos, para hacer experimentos químicos y casualmente los Reyes Magos se equivocaron de regalo y en lugar de dejarme aquel de experimento químico me dejaron uno de piedras. Claro, yo decía, pero ¿a qué persona en su sano juicio le puede interesar las piedras? Pues aquello se quedó ahí un poco rascado, pero comencé a verle un cierto interés a coleccionar minerales, entonces eran minerales. Cuando cumplí mis 15 años, recuerdo que conseguí comprar por primera vez un pequeño fragmento de meteorito, fue en una feria de minerales y fósiles y demás en Sevilla. Era un pequeño fragmento, apenas 1 gramo del meteorito metálico Nantán, pero aquello me resultó tan curioso, aquel pequeño pedacito metálico, me llamó tanto la atención que a partir de entonces yo quise tener más de aquello. El primero fue Nantán, después fue un pequeño fragmento de campo del cielo, un gibeón, un Northwest Africa 869 y poquito a poco fue creciendo la colección hasta que, bueno, pues llega el tiempo actual en el que la colección está conformada por más de 800 piezas, de multitud de tipos diferentes, muchos de ellos clasificados oficialmente, son clasificaciones mías propias, más de 2.000, 1.800 y pico, 2.000 secciones delgadas de petrografía que son muestras de meteoritos, en fin, una colección muy amplia, muy extensa, no solo a título coleccionístico, sino muchas de esas piezas terminan, de hecho hay algunas de ellas que están en algunas universidades americanas, de las que se están sirviendo para hacer algunos análisis e investigaciones para algunos científicos, ¿no? Para avanzar sus estudios. Después de todo, colaborar con la ciencia tiene su encanto también. Y así fue como uno despegó, llevándose un puñado de piedras que cabían en una mano y ahora pues
más vale que no caiga un meteorito cerca porque tendría que irme solo y dejarlas atrás porque no podría con tantas cajas de piedra. Bueno, pues nos tenemos que despedir. No sin antes, por supuesto, recordar el título del libro, Cazadores de Meteoritos, en busca de la geología fortuita del universo. Es un libro muy interesante, publicado por la editorial Guadalmazán. José, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.